Vamos a empezar ya. Buenas tardes. Soy Miguel de Asís, soy el presidente de la Asociación Corriente Social, que hemos organizado este evento con Eduardo Garzón para hablar un poco de lo que es la economía crítica y un poco de temas que Eduardo Garzón suele hablar y para saber un poco lo que es la economía más allá de lo que nos enseñan en las aulas, que yo creo que es un poco un criterio de economía bastante limitado. Y bueno, pues solamente decir otra vez, como el otro día, que la gente los estudiantes que estén aquí y también las demás personas, que les invito a que se metan en asociaciones de este campus para intentar llevar a cabo más actividades y que aquí haya una mayor actividad. Nada más. Y ya dejo la palabra a Eduardo Garzón. Vale, muchas gracias, Miguel, por la presentación. Parece un poco raro usar el micro con los poquitos que somos, pero al parecer es para que quede registrado el sonido, ¿no? Bueno, quiero agradecer también a la asociación que me ha invitado a venir aquí y, por supuesto, también a todos vosotros y vosotras por asistir a este acto y que podamos tener una exposición aquí y luego un posterior debate, que es, al fin y al cabo, de lo más interesante y lo más enriquecedor, ¿no? Por eso mi exposición no va a ser muy larga. Yo pretendo que no exceda los 30 minutos, aunque esto siempre se dice y luego uno se acaba excediendo por todo tipo de motivos, ¿no? De que uno se apasiona hablando sobre determinadas cosas y no calcula bien el tiempo. En cualquier caso, lo voy a intentar, os lo aseguro. La exposición que Miguel me invitó, que fue quien contactó conmigo para hablar hoy aquí, en un campus que, por cierto, yo ni siquiera conocía, el de Colmenarejo, y cuando me dijo la Carlos III, yo puse en Twitter, voy a Getafe, ¿no? Y la gente diciéndome, ¿cuándo vas a Getafe? Menos mal que Miguel me avisó con tiempo, oye, que no solo hay un campus en Getafe. Yo es que soy de Málaga y por lo tanto no conozco mucho la realidad universitaria de Madrid. Bueno, ni universitaria ni otras muchas cosas, ¿no? Pero bueno, en eso estoy. En cualquier caso, el tema del que vengo aquí a dar una exposición es de economía crítica, ¿no? Y de hecho, también cuando puse en el Facebook que venía aquí a hablar de economía crítica, una persona me dijo, joder, ¿por qué no le cambié el nombre a eso de economía crítica? Porque suena muy mal, suena como si la gente que se acogiese a este término lo único que hiciese es criticar a la economía, decir cosas malas de todo lo que ve y nunca proponer nada diferente ni nada bueno, ¿no? Y yo le dije, bueno, sí, es cierto que tiene una connotación negativa, pero es que crítica tiene una segunda acepción en la RAE y es ni más ni menos que una evaluación crítica en el sentido de identificar tanto las virtudes como las desventajas, y esto es algo que lo vemos sobre todo en las películas de cine, ¿no? Se hace una crítica y ahí se expone lo bueno, lo malo e incluso a veces hay recomendaciones, ¿no? Para que la película hubiese sido mucho mejor. En cualquier caso, hay otra forma de denominar lo que se conoce hoy día como la economía crítica. Se te ha quedado sin pila, perdón. Vale. Pues no me había dado cuenta. Y hay otros términos que, por ejemplo, son economía alternativa, economía heterodoxa. En cualquier caso, lo único que viene a significar es, o vienen a revelar, es que hay otra forma de estudiar los acontecimientos económicos que ocurren en la realidad, ¿no? Y esto es ni más ni menos que una crítica a lo que hoy día hay asentado, sobre todo en las universidades, en las facultades de economía, donde se enseña solo un enfoque de teoría económica, pero no te dicen que es solo un enfoque de teoría económica. Y de hecho las asignaturas se suelen denominar teoría económica, y luego 1, teoría económica 2, teoría económica 3, pero no te están diciendo que hay muchas teorías económicas porque hay diferentes sensibilidades a la hora de interpretar el mundo. Hay gente que tira más hacia un lado, hay gente que se fija más en otras cosas. Y eso es, al fin y al cabo, una falta de rigor impresionante que tiene además un deterioro importante en términos de conocimiento. Si a la gente se le explica solo una cosa, una forma muy sesgada a la economía, y no se le dice que hay otro tipo de formas de entender la economía, en realidad eso es algo muy lesivo para el conocimiento y qué duda cabe, ¿no? Y cuando hablamos de economía crítica, economía heterodoxa, lo que estamos haciendo es contraponerlo a lo que nos suelen enseñar en las economías, que por cierto, ni que decir tiene que acaba siendo absorbida por todos los poros del sistema, y cuando uno va a la tele y ve a los
tertulianos de turno, pues la inmensa mayoría está repitiendo lo mismo que ha aprendido en las facultades, lo mismo que ha escuchado en la barra del bar, lo mismo que en la cena de Navidad le cuenta el cuñado de turno, ¿no? Entonces lo que estamos viendo es que hay una hegemonía cultural que acaba imperando y que acaba absorbiendo todos los poros, y que además en el momento en el que una persona pues levanta la mano y dice, oye, que no, porque yo pienso que esto no tiene por qué ser así, enseguida se le señala, ¿no? Y hay como, esto está estudiado también, sobre todo por la psicología social, que son comportamientos gregarios, ¿no? Al fin y al cabo, las sociedades humanas tendemos a agruparnos en grupos, a sentirnos identificados con ese grupo, y nos da miedo, en términos generales, sentirnos solos, no sentirnos parte de alguna identidad, ¿no? Por lo tanto, cuando hay una persona que está discrepando, enseguida se le señala, es él el culpable y hay que alejarse de él, porque al fin y al cabo está poniendo en riesgo nuestra propia identidad. No sé si habéis conocido o visto una serie de experimentos de psicología social que vienen a ser esto de poner al fin y al cabo a prueba la conducta de una persona en un grupo, ¿no? Y por ejemplo hay un experimento muy conocido, que bueno, también es muy absurdo y se utiliza para broma, que es estando en un ascensor, pues que todo el mundo se ponga mirando hacia la parte que no es la puerta del ascensor, a ver cómo reacciona la víctima de ese experimento. Y cuando la víctima de ese experimento ve que todo el mundo está mirando hacia una pared en vez de hacia la puerta, tiende a hacer lo mismo que hace todo el mundo para no ser señalado, para seguir arrastrando por la corriente y no parecer un raro, ¿no? Esto ocurre en términos muy generales en la economía. Y como yo decía, además, aunque esa propia creencia económica, y digo creencia por un sentido que voy a explicar ahora, no se vea contrastada con la realidad o corroborada, da igual, porque al fin y al cabo impera ese conocimiento, esa creencia, y hay miedo o hay una especie de rechazo a acercarse a otra cosa que quizás explique mejor la realidad. Pero hay un sentimiento, como digo, de rechazo a lo nuevo, a lo que no conocemos. Y esto también ha sido estudiado por sociólogos como Thomas Kuhn, que no sé si lo conocéis, pero en cualquier caso tiene una tesis muy conocida que es el del paradigma. Y lo que viene a decir es que en la ciencia, a pesar de lo que siempre nos han contado, de que, sobre todo en la química y en la física, ¿no?, que sigue un recorrido lineal, es decir, pues en la Edad Media sabíamos menos que ahora, y eso ha sido un recorrido totalmente lineal en el cual hemos ido abandonando unas creencias que en aquel momento sí nos servían, pero hemos logrado descubrir cosas para entender la realidad que son mejores. Y simplemente lo que hacemos es sobrepasar y seguir adelantando peldaños en este proceso lineal. Sin embargo, en las ciencias sociales es muy diferente. También en la física y en la química y en la ciencia de la naturaleza. Pero en las ciencias sociales es mucho más evidente, ¿no? En el sentido en el que no ha habido solo un recorrido lineal, sino que además funciona por paradigmas. Es decir, hay un momento de la historia en el cual impera un paradigma económico o científico, en la rama de la economía sería un paradigma económico, que viene a ser, como yo decía, enseñado en las facultades, transmitido por todos los poros, por la prensa, etcétera, etcétera, y eso acaba consolidándose. Y a pesar de que eso no pueda explicar bien la realidad, se sigue manteniendo. Y dice Kuhn, la única forma de que ese paradigma acabe muriendo es cuando muere la gente que cree en ese paradigma. Por lo tanto, lo que él viene a decir es que la única forma de que un paradigma, aunque no pueda explicar bien la realidad, acabe desapareciendo es cuando acaben naciendo nuevas personas, cuando esas personas crezcan y estén no tan absorbidos por esa creencia general, y por lo tanto cuando las personas que venían creyendo acaban muriendo, es cuando también acaba muriendo ese paradigma, ¿no? Fijaos que esto no es ni mucho menos un recorrido lineal, sino es un recorrido, al fin y al cabo, que viene explicado por las fuerzas de poder en unas comunidades políticas, las cuales, pues quienes tienen ese paradigma, no hay ni que decir, tiene que son precisamente quienes más poder tienen para influir en los medios de comunicación, para influir en todo tipo de política económica, pública, para precisamente determinar los planes de estudio que hay en las universidades. Fijaos que además se retroalimenta, porque hoy día la única forma de llegar a ser profesor es publicando artículos que te lo van a valorar en función de ese paradigma. Por lo tanto, si uno utiliza una forma de la economía crítica para publicar en las revistas de mayor prestigio, no te lo van a aceptar. Y solo te lo van a aceptar si empiezas hablando en su idioma, si empiezas hablando en su paradigma. Si os fijáis, esto es una forma de retroalimentarse y de que entren profesores que, al fin y al cabo, acaben explicando lo que interesa, que es el paradigma, la economía convencional, ¿no? Y ahora, dicho esta introducción, pues voy a hablar de lo que es la economía crítica. La economía crítica no es ni más ni menos que, como os decía, pues esa impugnación por la economía convencional. ¿Y la economía convencional, entonces, qué es? Pues
no es ni más ni menos que una forma particular de entender la economía, que por cierto es, para que os hagáis una idea, la que tenemos todos en la cabeza. Incluso gente que pueda estar muy experimentada o investigando en economía crítica siempre acaba cayendo, porque al fin y al cabo tenemos nuestros esquemas mentales ya hechos de esta forma. Y a mí me ocurre mucho. Yo he tenido una formación totalmente convencional en la Facultad de Economía y a mí me cuesta hoy mucho desprenderme de todo lo que aprendí. A pesar de que hoy día cuando veo la realidad digo, oye, pues esto no se ajusta, y cuando leo a economistas heterodoxos, economistas críticos, digo, oye, esto me parece mucho más útil para entender la realidad. Y es ahí cuando uno empieza a despertar, pero sin duda quienes más facilidades tienen para hacerlo son personas que no han entrado en las facultades de economía y han empezado a leer precisamente cosas que son de economía crítica, ¿no? Fijaos, la economía convencional, que es la que siempre nos cuenta, no se fija en muchísimas cosas que son imprescindibles en la economía y que, por cierto, hace tiempo sí se fijaban los economistas del momento, ¿no? Como los economistas clásicos. Y es, por ejemplo, en que en este mundo no es solo, como hoy día se nos cuenta, que la economía es una ciencia que intenta estudiar las transferencias económicas y que además se producen entre familias, empresas y Estado. Y no hace ninguna distinción entre tipos de Estado, cuando sabemos que no es lo mismo el Estado norteamericano que el Estado de Haití. No tienen el mismo poder, ni mucho menos, ni el mismo potencial. No es lo mismo una tienda de barrio, que es una empresa, que el Mercadona, cuando no es lo mismo una empresa como la de Amancio, una familia, como la de Amancio Ortega, que una familia como la que podamos tener nosotros. Ahí ya estamos viendo que están dejando de lado relaciones de poder. Es decir, no es lo mismo, como venía diciendo, estos agentes económicos que tienen muchísimo potencial económico y muchísimo poder que las que no lo tienen. Y esto acaba explicando muchísimas cosas. Algo tan obvio como lo venía diciendo, por ejemplo, la economía clásica, en la que se insertaban autores como Marx, por cierto, que venían a decir lo siguiente, ¿no? Oye, vivimos en un mundo en el que nunca, por cierto, hoy se nos dice que tiene una configuración muy particular de organizar los recursos de la economía y se llama sistema económico capitalista, que uno puede estar de acuerdo o no con él, pero es al fin y al cabo el sistema en el que nos movemos, pero no es el único en el que nos pudiésemos mover, en el que nos podríamos mover, porque eso es algo de lo que no se nos habla en las facultades de economía. No menciona la palabra sistema económico capitalista, ni capitalismo en ningún momento, porque se da por hecho, es como el aire en el que vivimos, ¿no? Uno no habla del aire ni se da cuenta porque vivimos inmersos en él y no nos damos cuenta de ello. Pero pues lo mismo ocurre con el capitalismo, no nos hablan de que hay un sistema que viene regido así, que se denomina así. Y el marxismo lo que hacía, y tanto como otra corriente del momento, era decir, oye, que este sistema es muy particular, porque aquello donde se genera, allí donde se genera la renta y la riqueza, o las palancas del crecimiento, los medios de producción o las empresas, como lo queramos llamar, son propiedades de una serie de personas que van a ponerlo en funcionamiento cuando a ellos les venga bien. Y esto viene regido por la lógica de rentabilidad. Es decir, solo van a poner en marcha esta maquinaria que tienen su propia empresa cuando les sea rentable hacerlo, es decir, cuando tengan beneficios. Fijaos que no es una valoración positiva ni negativa, es simplemente la descripción de cómo funciona un sistema de economía capitalista, que es cedemos, o hoy día tienen las empresas una serie de agentes económicos, de personas, de familias, que lo van a poner en marcha cuando les sea rentable hacerlo. Y ese impulso, esa necesidad de que sea rentable, va a llevar a mejorar los medios de producción, a mejorar la tecnología, a mejorar el empleo, la renta, etcétera, etcétera. También nos dicen al mismo tiempo que eso va a llegar a todas las capas de la población, cosa que jamás se ha demostrado en ningún momento de la historia en ningún país, pero esa es otra cuestión. En cualquier caso, fijaos que ya hay como un enfoque de teoría económica que venía siendo desarrollado hace tiempo, no solo por economistas de izquierda, al que me he referido como Marx, sino también economistas que no eran necesariamente de izquierda. Y fijaos que hay un ejemplo muy bueno en lo que yo venía comentando, un economista clásico, que es Pareto, pues escribió una serie de una tesis económica muy buena que hoy se sigue utilizando en las facultades de economía, ¿no? Que era para calcular el equilibrio en una economía. En cualquier caso, cuando lo conoció su padre, le escribió una carta y le dijo: me gusta mucho que hayas creado una teoría que no ponga en cuestión los privilegios de los poderosos. Y esa es, al fin y al cabo, una prueba muy palpable de cómo ha ido generándose la economía. Aquella economía que fuese más crítica con el statu quo y por lo tanto con los privilegios de los poderosos, pues iba a tener menos posibilidades de desarrollarse, ¿no?
Fijaos, ese es un aspecto al que me quería señalar, que es sobre todo la relación de fuerzas que no aparece normalmente en ningún análisis económico. Como yo digo, las facultades de economía no aparecen en ningún momento, ¿no? Tan importantes como hoy día son, porque, por ejemplo, si hay una legislación laboral que permite al empresario pues ajustar el precio de los trabajadores, es decir, el salario de los trabajadores, pues eso va a conferir mucho más poder al empresario frente a los trabajadores, cuando hay otra serie de alternativas en el mercado laboral para que eso no sea así o para que sea diferente, ¿no? Pero fijaos que también hay otro tipo de alternativas económicas muy curiosas, como la que hemos mencionado aquí, antes de empezar, la economía feminista. Y esto es muchísimo más reciente, por supuesto, pero fijaos lo que viene a decir. Que en una empresa, cuando hay una persona, un empresario que contrata a alguien, a un trabajador, ese trabajador no ha nacido o no se ha levantado en su casa limpio, aseado, comido y desplazado hacia el centro donde trabaja, sino que ha habido ahí una serie de actividades que han tenido que ser realizadas antes para que esa persona llegue sano, como digo, al 100% en condiciones de trabajar. Y eso se realiza sobre todo en el ámbito doméstico, y que se conoce como la economía de los cuidados, que obviamente hoy día y siempre a lo largo de la historia ha sido desarrollada fundamentalmente por mujeres, sin por supuesto ningún tipo de remuneración, pero si os fijáis es cuidar a los niños para que sean adultos y cuidarlos y sanarlos y mimarlos y cuidarlos de todo tipo de actividades, luego pues darle la alimentación necesaria, asearlo, como digo, planchar la ropa, que luego vayan bien al trabajo, etcétera, etcétera. Fijaos que esto que parece que no es economía, no es ni más ni menos que algo que explica que luego un empresario pueda servirse del trabajo que realiza una persona gracias a otro trabajo que no ha sido remunerado en ningún momento, como digo, ese trabajo de cuidados en la casa. Entonces la economía feminista lo que viene a decir es, oye, que hay un montón de trabajos que hoy día se realizan que son voluntarios, no remunerados y que sobre todo realizan las mujeres, por eso lo de economía feminista, y que tiene que ser de alguna forma visibilizado, dignificado, remunerado y además repartido de forma solidaria entre hombres y mujeres, ¿no? ¿Dónde habéis escuchado esto? En los medios de comunicación, en las tertulias que hay en la tele o en las facultades de economía. En ningún sitio prácticamente, ¿no? Por eso hay una labor ahí que hacer que ni que decir tiene que como esto ataca directamente a la lógica del sistema económico capitalista, porque supone revertir totalmente pues la forma en la que uno mide la rentabilidad, pues no quieren ni oír hablar de ello, ¿no? Luego está, por ejemplo, la economía ecológica, ¿no? Que esta ya es más conocida, ha tenido mucho más recorrido, aunque ni mucho menos el mismo recorrido que otras teorías económicas, ¿no? Pero fijaos que también viene asociado o es muy parecido a lo que yo venía diciendo. Cuando una actividad económica realizada en una empresa produce, por ejemplo, una botella de agua, pues el empresario nunca está contando el coste ecológico que tiene producir una botella de agua. Ni lo mide en términos económicos, ni en términos de kilogramos del material que haya tenido que transportar, ni en términos energéticos de la energía que es necesaria para producir esa botella de agua. Y sin embargo la economía ecológica dice, eso es imprescindible, porque no es lo mismo un tomate producido en nuestra propia tierra que un tomate que viene del otro lado del planeta, porque el tomate que ha venido del otro lado del planeta, aunque sea más barato en coste económico, en precio, ha tenido un coste energético muchísimo más alto. ¿Por qué? Porque ha tenido que ser desplazado desde la otra punta del planeta a esta parte del planeta, y para eso necesitas energía, ya haya sido desplazado a través del aire o a través del mar, ¿no? O a través de carretera. En cualquier caso, la economía ecológica dice, esto hay que valorarlo para incorporar el deterioro medioambiental en nuestro propio proceso de producción, y que si un tomate que ha sido producido en la otra punta del planeta tiene mucho mayor coste energético, tendría que tener también mayor coste económico, y fijaos que esto simplemente lo que hace es reequilibrar lo que yo decía, los precios, la rentabilidad económica, favoreciendo al tomate producido en tu propia localidad, porque tiene menor coste ecológico que el tomate producido en la otra punta del mundo, ¿no? Y luego, por último, estoy sobre todo simplificando todas estas ramas que hay de la economía crítica, ¿no? Pero creo que será suficiente para poder tener el debate luego. La economía, podríamos decir, la economía fiscal, o la del déficit público, mejor dicho. Y esta es muy, muy chocante con respecto a lo que hoy día pensamos que funciona la economía.
porque al fin y al cabo, cuando se nos dice siempre que el déficit público es malo, pues esta corriente económica te viene a decir el déficit público ni es malo ni es bueno. Es simplemente el resultado de lo que ocurre en la economía. Y cuando la economía está en recesión, vas a registrar seguro un déficit público, y cuando la economía está muy boyante, es probable que registres un superávit público. Es decir, ya sabéis, el déficit público es que el Estado gasta más de lo que ingresa, y el superávit lo contrario. Entonces, esta vertiente lo que viene a decir es: no nos preocupemos por los saldos fiscales, no nos preocupemos porque el sector público tenga superávit o déficit, ya que eso no es lo importante, puesto que el dinero no es ni más ni menos que una invención social del ser humano para facilitar las transacciones que se realizan en comunidad. O, por decirlo de otra forma, lo importante no va a ser nunca el dinero, que no es ni más ni menos que hoy día una notación contable, es decir, el 97% de todo el dinero que existe hoy día es digital, no son ni monedas ni billetes, y se crea además hoy día tecleando en un teclado informático, es así como se crea el dinero. Fijaos que, como es una invención, no nos debería preocupar que nos faltase dinero, porque mientras tengamos al menos un dedo en una mano, podremos crear todo el dinero que sea necesario. Porque el dinero, como os digo, son anotaciones electrónicas. Es como cuando en un partido de fútbol marca un gol un equipo, y en el marcador aparece 0 y ahora se pone un 1. Pues eso no es ni más ni menos que una anotación, y jamás a nadie se le ocurre decir: oye, ¿de dónde vienen esos numeritos? ¿Habrá que recaudar los numeritos de algún lado? Pues no, pues lo mismo ocurre exactamente con el dinero, son simplemente anotaciones electrónicas en cuentas bancarias para medir las transacciones económicas. Y se puede crear todo lo que queráis de dinero. Un Estado que controle su propia moneda puede crear todo el dinero que quiera. Y si esto os parece muy chocante, fijaos que el Banco Central Europeo hoy día está haciendo precisamente eso. Viene haciéndolo desde hace bastante tiempo, desde hace 1 año y medio, y crea dinero, pues tecleando, como yo os digo, para, eso sí, no para entregárselo a las familias y a las empresas, sino para facilitarla a las empresas financieras, de forma que intenten de esta forma ponerla a disposición de las empresas de familia a través del crédito. Pero eso no es ni más ni menos que una decisión política, la de crear dinero y dárselo a los bancos, al fin y al cabo, para que intenten prestarlo. Es una decisión política, se podría hacer de otra forma, como dársela directamente a la gente a cambio de que trabajen, o a cambio de nada, a través de una renta básica, ya sea universal o ya sea parcial o como fuese, ¿no? Fijaos que esto que estoy diciendo, que suena tan arriesgado, es algo que ya le están preguntando los periodistas a Mario Draghi, el presidente del Banco Central Europeo, porque, por si no os habéis dado cuenta, su estrategia no funciona, lleva muchísimo tiempo sin funcionar, y los periodistas con la cachofa le dicen: oye, si esto lleva tanto tiempo sin funcionar, ¿por qué no probáis a dar dinero a la gente directamente? Que lo llaman dinero helicóptero, por un ejemplo, una metáfora que puso un economista liberal llamado Milton Friedman. En cualquier caso, fijaos que esto ya empieza incluso a salir en los medios de comunicación convencionales, pero a la gente todavía le suena muy raro, y ni qué decir tiene que no va a ponerse en marcha aquí a corto plazo, ¿no? Pero fijaos que también esta serie de economistas lo que vienen a decir es lo siguiente: lo importante jamás, como yo decía, va a ser que podamos crear o no dinero, que nos falte o no dinero. Dicen: oye, ¿vosotros pensáis que el Imperio Romano, cuando invadía la Galia, se preocupaban de la cantidad de dinero, es decir, sestercio y oro y plata que tuviesen, o se preocupaban en realidad de tener gente que fuese a trabajar, de tener maquinaria que pudiese utilizarse en la guerra, de tener la tecnología suficiente para ser superior al enemigo, etcétera, etcétera? Lo mismo en cualquier tipo de guerra, en un momento en el que se ve que la sociedad no solo se mueve por el dinero, sino que en un momento de necesidad, como por ejemplo los soviéticos defendiéndose de los nazis, ahí no estaban retirándose y diciendo: bueno, vamos a rendirnos porque no tenemos dinero. No, lo que de verdad le preocupaba era, como yo digo, conocimiento, tecnología, armas, gente que pudiese luchar, etcétera, etcétera, ¿no? En Román Paladino no importa las anotaciones electrónicas, no importa el dinero para esta corriente, sino que lo importa es lo real, los recursos naturales, la energía que tengamos, la gente que pueda estar dispuesta a trabajar, los conocimientos que tengan esta gente y sus habilidades, y por supuesto la tecnología de la que dispongamos. Por decirlo de otra forma, si hoy día en pleno siglo XXI tenemos sociedades mucho más ricas que la de la Edad Media, no es porque tengamos más dinero que en la Edad Media, sino es porque tenemos mejores tecnologías, mejores conocimientos, mejores habilidades, ¿no? Y fijaos que además dice: lo que la gente piensa no es cierto cuando tienen en la mente
que un Estado, para poder financiar la sanidad pública, por ejemplo, necesita recaudar dinero. Ellos dicen, cualquier Estado que tenga la capacidad de controlar su propia moneda, por ejemplo España cuando tenía la peseta, o el Reino Unido ahora mismo con la libra, puede financiar todo tipo de gasto público que quiera, porque fijaos que no necesita recaudar algo que crea. O, por decirlo de otra forma, y esto lo veréis muy bien porque lo dice mucho, es una anécdota que comenta siempre un economista estadounidense de este enfoque, ¿no? Y él fue a Italia de visita turística, y en Pompeya, visitando unos yacimientos arqueológicos, el guía turístico dijo, mirad, aquí hay monedas de la época que obviamente el gobernador de Pompeya tenía que recaudar para luego poder gastarlo en la construcción de acueductos, políticas públicas, etcétera, etcétera. Y el economista estadounidense le dijo, un momento, ¿y esas monedas de dónde salían? Y entonces el guía turístico le dijo, no, bueno, las monedas las fabricaba el Imperio Romano, claro. Y entonces le dijo el economista, si las fabricaba el Imperio Romano, ¿por qué has dicho que él primero las tenía que recaudar para poder gastarlas? Para poder recaudarla, primero tendría que crearla y de alguna forma ponerla a disposición de la gente para poder recaudar. Porque tú no puedes recaudar algo que todavía no existe porque lo creas tú. Y entonces el guía turístico dijo, sí, pasemos a otra cosa. Pasemos a otra cosa, porque como si os fijáis no tiene contestación eso. Tú no puedes recaudar euros si primero no hay euros en la economía. Y la única institución que puede crear euros es el Banco Central Europeo, que es una institución que, aunque se diga independiente, depende de los poderes públicos de la Unión Europea, ¿no? Por decirlo de otra forma, todo el dinero que hoy día conocemos ha sido directamente creado por los bancos centrales, que dependen de los estados, o ha sido creado por los bancos, porque los bancos también pueden crear dinero, esto no me voy a meter con ello ahora mismo, pero en cualquier caso, ese poder de creación por parte de los bancos está limitado y además depende de el dinero que pueden crear los estados, ¿no? De forma que fijaos que llegamos a cosas tan paradójicas como la que yo os estaba diciendo, ¿no? Un estado que tenga esa capacidad de crear dinero ni siquiera tiene por qué recaudar dinero para hacer sus políticas públicas, aunque obviamente, pues si ya ha venido a la cabeza, esto no quiere decir que sea conveniente crear todo el dinero del mundo, es decir, tú técnicamente puedes crear todo el dinero que quieras porque tienes la capacidad de crear el dinero y no hay un momento en que puedas decir no falta dinero, no, eso no, porque es como si yo me pongo aquí a crear papelitos y os lo doy y digo este es dinero y digo es que no tengo dinero, es absurdo porque yo podré crear todos los papelitos que quiera, pero eso que pueda hacerlo no quiere decir que sea bueno, que sea útil, que sea apropiado. ¿Por qué? Porque hay unos márgenes en los que te tienes que mover en una economía que en un momento puede que te pases de crear tanto dinero y entonces generes desequilibrio de tipo inflacionario, de tipo macroeconómico, como de tipo de cambio, etcétera, etcétera, en el que no me voy a meter. Pero fijaos que lo importante es entender que esa creación de dinero por parte de los estados te permite jugar con lo que hoy día tienes en la economía. O por decirlo de otra forma, hoy día tenemos a casi 5 millones de desempleados, de personas que quieren, pueden y saben trabajar. Y al mismo tiempo mucho trabajo por realizar en nuestras sociedades de forma que vivamos mejor. Lo que no tiene sentido es que pudiendo poner a esa gente a trabajar, creando, por ejemplo, dinero para tener esa remuneración correspondiente, no se haga porque digan que hay que respetar, por ejemplo, un déficit público del 3% del PIB. Que, por cierto, podéis ver en Internet, en una entrevista que se le hizo a un alto funcionario del gobierno de Mitterrand en Francia, cómo idearon el 3% del PIB como tope de déficit público. Y lo cuenta así de simple. Vino una vez Mitterrand, agobiado porque había muchos ministerios pidiendo dinero y entonces quería una regla sencilla que pareciese seria pero que pudiese entender la gente y entonces pues los funcionarios se pudieron a pensar y dijeron bueno, ¿qué te parece un 2% sobre el PIB como tope de déficit público? Y dijo, no, eso es muy restrictivo, eso es muy difícil de conseguir. Bueno, pues, ¿y un 3% del PIB? Dice, me gusta eso porque recuerda la Trinidad y además en Francia ahora mismo tenemos el 3% del PIB. Y así, en esa entrevista se ve cómo se ideó esta regla que no tiene ningún sustento científico y si lo tiene no es serio, porque hay gente que lo defiende pero no es absolutamente serio lo que defiende, y que es precisamente lo que utiliza hoy día la Unión Europea para exigir recortes de gasto público o aumentos de ingresos, ¿no? Para que nos demos cuenta, y con esto termino, hay, según este enfoque de teoría económica, te viene a decir lo siguiente:
hay una posibilidad de crear dinero para incentivar la economía, porque hoy día, si uno mira las estadísticas, se da cuenta de que el principal problema de los autónomos y de las pequeñas y medianas empresas es que no tienen suficientes clientes, ¿no? Y hay gente que dice, es que como crees dinero, pues se nos va todo al garete, porque entonces suben los precios, no sé qué, y eso no aumenta la producción, no te sirve, ¿no? Y fijaos que es tan sencillo de verlo como de la siguiente forma. Si las empresas necesitan clientes para vender lo que producen, estamos sabiendo que las empresas podrían producir más porque hoy día tienen las capacidades instaladas para ello. Podrían contratar a más gente o máquinas, si tienen 10, a lo mejor solo han puesto a producir, a funcionar a 6 o a 7, porque ¿para qué van a producir muchos productos si luego no son capaces de venderlos? Pero fijaos qué pasaría si tú ahora le das un impulso a la economía, es decir, aumenta la capacidad adquisitiva de la población, porque es que ha habido dinero a través de creación de puestos de trabajo, a través de rentas, y permites que la gente utilice ese dinero para comprar en esas empresas. Porque esos empresarios que tienen 10 máquinas y ya tienen 3 sin funcionar, pondrían la 8ª a funcionar y la 9ª a funcionar, incluso a contratar a nuevos trabajadores, y de forma que se producirían nuevos bienes y servicios sin necesidad de que se incrementasen los precios. Los empresarios no van a ser tan tontos de incrementar los precios, para que podría ahuyentar a su clientela mientras puedan ajustar la producción a esa demanda, ¿no? Esto que no sé si me he explicado bien, pero que en realidad es muy sencillo de entender, es algo que en la economía convencional no se contempla. Es como estudiar, no sé, una regla de juego en la que hay un deporte en el que solo se permite utilizar el balón, o sea, golpear el balón con las piernas, ¿no? El fútbol. Y cuando en realidad uno lo que está diciendo es, oye, esto son unas reglas que nos hemos autoimpuesto nosotros. A lo mejor, claro, que eso se llama fútbol, ¿no? O se llama sistema económico capitalista, pero podríamos idear otra forma de organizar la economía que fuese, por ejemplo, permitiendo a la gente que utilizase o golpease el balón con otro tipo, con otras partes del cuerpo, ¿no? Nos saldría una cosa muy diferente. Ni siquiera tiene que decir que esto sea mejor o peor, pero es verdad que hay otras formas de entender la economía, no solo la que nos tienen acostumbrados a pensar, ¿no? Y esto es, al fin y al cabo, en lo que consiste la economía crítica y lo que yo venía a contar, ¿no? Alternativas de entender los acontecimientos económicos que ocurren en sociedad, entendiendo siempre lo que yo venía diciendo al principio, ¿no? Estamos hablando de que la ciencia económica es una ciencia social, no es una ciencia de la naturaleza, la que estás estudiando la luna y sabes que la luna le da igual en tu análisis que digas que gira de una forma u otra. Pero cuando tú estás analizando la realidad social, a la gente sí le importa que tú digas, oye, pues yo creo que los salarios hay que bajarlos, como hoy día, por ejemplo, ha dicho el BBVA. Eso es una ciencia que está contaminada, si me permitís la expresión, por los intereses políticos de las diferentes personas o diferentes clases sociales, si también me permitís esa expresión. Es decir, la economía no es un problema de matemáticas en el que uno tiene las premisas y luego utiliza ahí una deducción matemática o el desarrollo de una ecuación para llegar a un resultado, como por cierto nos ocurre en las facultades de economía. Nosotros teníamos que poner los exámenes que para, por ejemplo, que el sistema público de pensiones fuese sostenible, habría que ir privatizando parcialmente el sistema. Eso lo teníamos que poner en la Universidad de Málaga con un profesor, o si no, suspendíamos. O también muchísimos problemas de empresariales que eran, bueno, pues si aumenta el precio del petróleo, ¿cuál es la única forma de que la empresa siga siendo rentable? La solución, ya la sabéis, os la adelanto de todas formas, era bajar los salarios porque si no se hundía la rentabilidad. Es decir, hay disfrazado de ciencia técnica, de ciencia exacta, una serie de principios y recomendaciones de política económica que benefician a uno y perjudican a otro. Y eso es algo de lo que nunca se habla cuando se estudia la economía. Y como yo te decía al principio, eso es lo que habría que hacer si uno fuese riguroso, si fuese humilde. Es decir, en la Facultad de Economía, mirad, hay muchas formas de entender la economía. Está esta, está la otra, está intentar explicarlo de la forma más objetiva posible, sabiendo que cada uno tiene siempre su propia predilección y que luego a partir de ahí la gente saque sus propias conclusiones. Lo que no puede ser es que la Facultad de Economía nos diga tenéis que estudiar esto que se llama teoría económica, pero no te dicen que existen otras y sales de la facultad sabiendo incluso menos que una persona que le ha dado por estudiar por su propia cuenta, ¿no? Y bueno, esta era mi exposición y he estado en 33 minutos aproximadamente, con lo cual me ha adaptado bastante al tiempo y mi intención es que ahora podamos tener un debate enriquecedor y que podáis lanzar vuestras preguntas, críticas, sugerencias o lo que os parezca. Nada, muchas gracias.
empezamos. ¿Quién quiere empezar? Pues voy pasando yo. A mí me cuesta ver qué modelo económico sería el más objetivo y aparte me cuesta también ver que un sistema en el que no predomine unos intereses frente a otros. O sea, la igualdad absoluta en economía a mí me cuesta entender cómo se puede llegar a conseguir eso. Simplemente mi pregunta es respecto a eso. Es que no existe la igualdad ni un equilibrio que podamos identificar como el más adecuado para todo el mundo. Precisamente por eso la economía es una ciencia, como yo decía, social, que viene definida por los diferentes intereses políticos, económicos, culturales, sociales, de todo tipo que hay en todas las comunidades, ¿no? De forma que, ¿cuál es el mejor mecanismo para llegar a la mayor armonía posible, sabiendo que siempre va a haber diferencia, que nunca vas a contentar a todo el mundo? Desde mi punto de vista, la democracia. La democracia, con todas sus imperfecciones, es un proceso que permite articular las demandas y los intereses de la gente de la forma más armoniosa posible, respetando a las minorías, porque la democracia tiene que tener eso siempre incorporado a la misma. No es como algunos piensan lo que vote la mayoría. La democracia, entendida en un término general, también tiene que respetar a las minorías y tiene que haber una serie de reglas que sean nucleares, ¿no? Entonces, en ese sentido, no podría llegar un técnico a decir, pues esta es la mejor solución, porque esa persona a lo mejor es una persona de barrio con sus preocupaciones, o es una persona que vive en la City de Londres y tiene otras preocupaciones diferentes, y jamás va a ser capaz ninguno de los dos, ni nadie, de saber cuáles son las preocupaciones de todo el mundo, cuáles son los intereses de la gente. Por eso se necesitan mecanismos de democracia, de participación, que la gente pueda decir, pues es que yo quiero esto, yo quiero lo otro, y es la única forma de aunar lo máximo posible, pues, todo este tipo de intereses que en muchísimos casos están enfrentados, ¿no? Por lo tanto, esa es la respuesta que yo te podría dar, en el sentido de jamás vamos a encontrar una fórmula perfecta, jamás, porque esto, como digo, es muy complejo, una ciencia social, pero para eso tenemos mecanismos que intentan disminuir al máximo todo este tipo de discrepancias. Y ni que decir tiene que no es lo que hoy día ocurre, en el que las decisiones económicas, por ejemplo la del Banco Central Europeo, que tiene un impacto tremendo sobre nuestras comunidades, no las decidimos nosotros, ni siquiera lo que hagan lo podemos votar o echarlo, da igual, eso no responde a ningún tipo de responsabilidades políticas, ¿no? Entonces eso es un fallo, porque de alguna forma gente, por supuesto concienciada, formada, sabiendo cuáles son las capacidades o las posibilidades de articular la política monetaria del Banco Central, tendría derecho a decidir, oye, pues yo creo que hay que hacer esto porque a mí una política hoy día del Banco Central Europeo me está perjudicando, ¿no? Y la única forma de consensuar esto, reconociendo todas las imperfecciones y sabiendo que nunca va a ser perfecto, desde mi punto de vista, es la democracia. Gracias. A ti. Vale, yo ayer en clase de macroeconomía aquí en este campus vimos el ejemplo ¿De economía o de ADE? Bueno, macroeconomía, pero en ADE. Vale. Y vimos el ejemplo del helicóptero de Milton Friedman. Y, hombre, no te voy a negar que mi profesor sí que es el tipo de economista que tú nombras. Convencional. Muy convencional. Vale. Y nos hablaba acerca de que el helicóptero de Milton Friedman, el problema que tiene es que es un componente psicológico, que la gente va a observar como algo natural que llegue el helicóptero de Milton Friedman y nos reparta dinero, y por lo tanto eso desincentive la productividad porque nos acomodemos. Y me gustaría saber tu opinión acerca del tema. A ver, ese riesgo por supuesto que existe. Lo que pasa es que el helicóptero de dinero, que bueno, para el que no lo sepa, es un ejemplo que puso este economista, es decir, imaginaos que ahora viene a un pueblo cualquiera un helicóptero y empieza a dar billetes de 500 euros, por ejemplo, ¿no? Entonces, según ese ejemplo, decía, la gente, aparte de ponerse muy contenta, pues iría a las tiendas, a las empresas, a comprar los productos, y claro, los vendedores dirían, joder, ¿cuánto dinero ha venido aquí de golpe? Voy a aprovecharme, voy a aumentar los precios porque, joder, si la gente lo puede pagar, también podrá pagar precios superiores, ¿no? Y decía, esto si ocurre en toda la economía, aumentarán los precios en todos los sitios, habrá inflación y eso será muy preocupante, ¿no? Que es un razonamiento legítimo, pero tiene un problema muy importante, y es que lo que yo decía, hay límites, hay un equilibrio entre lo máximo en el que ya te estás pasando de crear dinero y lo mínimo que es lo que hoy día ocurriría, que tenemos insuficiente dinero en circulación para que las empresas puedan vender.
Estaríamos hablando, en ese ejemplo que he puesto del dinero, que el vendedor diría, joder, ¿cuánta gente? Voy a aumentar los precios. Pero antes de hacer eso, pondría la 8ª y la 9ª máquina y la 10ª a funcionar porque le sale muchísimo más rentable, ya que no está siendo menos competitivo, es decir, aumentando los precios y favoreciendo a las empresas competidoras que podrían tener los precios más bajos, ¿no? ¿Y el riesgo cuál es? Pues bueno, yo como te decía, esto es un proceso que no necesariamente tiene que ser tal y como el ejemplo lo cuenta, que es creamos dinero y lo damos así sin más, además de un helicóptero, que eso no tiene ningún sentido hoy día, ¿no? Pero, por ejemplo, lo que proponen algunas personas, entre las que yo me incluyo, es el trabajo garantizado, que no es ni más ni menos, que traducido, creación directa de puestos de trabajo por parte del sector público en actividades que sean socialmente útiles, ecológicamente útiles, economía feminista, economía ecológica, ¿no? Pillando todos estos términos que yo antes hablaba. Y entonces la idea sería, pues bien, nosotros vamos a darle dinero a la gente, pero no por no hacer nada, sino porque van a estar realizando una serie de actividades que redunden en beneficio económico, social, ecológico, cultural, recreativo, de ocio, de todas nuestras comunidades. De forma que estás ligando un poco que la gente tenga un ingreso con también una responsabilidad social, comunitaria, que es contribuir con las responsabilidades que hoy día tenemos, que vivimos en sociedad, ¿no? Porque si aquí cada uno pudiese hacer lo que quiera, como algunas personas legítimamente opinan y defienden, yo creo que nadie se preocuparía, por ejemplo, de cuidar los espacios verdes, porque a lo mejor le trae sin cuidado eso. Y a pesar de todo eso, sí tiene un impacto no solo en el medio ambiente general, sino también en las posibilidades de que las generaciones venideras puedan vivir en un planeta sano, ¿no? Entonces yo sí creo que hay necesidades que hay que cumplir en términos comunitarios, y por eso yo creo que el helicóptero de dinero yo lo vincularía necesariamente a la consecución y materialización de actividades que redunden en beneficios de las comunidades, y no darlo por darlo. Y por supuesto eso va vinculado a que ese dinero se lo acabaría dando precisamente a la gente que más lo necesita, gente que hoy día está desempleada, incluso personas que tienen ingresos inferiores aunque estén trabajando. De forma que no estás regando la economía, como en ese ejemplo de forma burda se dice, sino que estás dando dinero, inoculando el dinero a las personas que lo necesitan. Por lo tanto, no estás incrementando mucho la capacidad de consumo de la gente, ni tampoco la cantidad de dinero en circulación, sino que lo que estás haciendo es aumentarlo, además allí donde más necesario es, ¿no? Pero por supuesto el riesgo es estar, si se hace el helicóptero de dinero sin ton ni son, venga, vamos a dar dinero sin ningún criterio, pues por supuesto que puede ocurrir cosas como esa. Muchas gracias. A ti. Bueno, vamos a ver, yo la teoría que has expuesto de la capacidad de creación de dinero por parte de un Estado, veo el problema de la relación internacional de ese Estado con el resto del mundo económico, ¿no? Es obvio que esa capacidad de creación de dinero supone o por lo menos en la teoría habitual, supone una depreciación del valor del dinero de ese Estado, y por tanto repercute sobre la competencia de ese Estado a la hora de importar, mejora a la hora de exportar, pero tal. Entonces, eso por un lado, ¿no? Entonces eso tiene unos límites. Y luego por otro lado está dónde están las líneas que separarían la capacidad de creación de un Estado o de un grupo de Estados, como sería, por ejemplo, Europa. España tendría su límite, o sea, no podría porque está en el bloque. ¿Cuál sería la limitación de cada bloque en ese sentido a efectos de esa repercusión de lo que supondría la creación de dinero? A ver, cuando se crea dinero y se da entre la gente, eso y automáticamente no implica una devaluación de la moneda, no implica que se deprecie el valor. Lo implicará si ese dinero luego es utilizado para comprar bienes y servicios de fuera,
porque tú necesitas ir a un banco, ¿no? Y en una sucursal o en una agencia de cambio cambiar esa divisa, ¿no? Y tú lo que estás haciendo es ofrecer tu moneda a cambio de otra, de forma que al fin y al cabo estás esto por la ley de la oferta y la demanda lo sabemos todos, ¿no? Aquello que oferta mucho y que se demanda poco, pues acaba perdiendo su valor, ¿no? Por eso los granos de arena pues tienen muy poco valor, por no decir ninguno, porque hay muchos, y los diamantes, que hay pocos, pues tienen más valor, ¿no? En ese sentido, podría ocurrir lo que dice de la devaluación, porque dependerá de la estructura productiva y además de su inserción estructuralmente exterior con el resto del país. Es decir, la capacidad que tenga esa economía de si damos ahora dinero a la gente, ¿qué hace con ese dinero? Porque si se pone a comprar móviles y portátiles que necesariamente se producen fuera porque nosotros no lo producimos, pues evidentemente eso tenderá a depreciar nuestra moneda porque estarán comprando productos de fuera. Pero ahora aquí hay que matizar algunas cosas que tú además le has dado ya en la clave. Eso te viene muy bien para comprar, te viene muy mal para comprar productos de fuera, pero te viene muy bien para exportar los tuyos. Y también dependerá de qué fuerza tengas tú exportando tus bienes, porque si eres capaz de exportar muchísimos bienes, ocurrirá el empuje inverso. Es decir, todos estos empresarios que están vendiendo bienes y servicios en tu moneda, la gente tiene que cambiar su propia moneda por la tuya, de forma que están demandando nuestra moneda, la están empujando, la están valorando más. De forma que ese equilibrio, o sea, esa fuerza de empuje, primero la que tú estás creando hacia la baja de tu moneda con la creación de dinero, se va a compensar de alguna forma con que tu economía va a exportar muchas más cosas porque le sale más barato al resto de países, ¿no? Entonces, ¿dónde está el equilibrio? Pues no lo sabemos, pero obviamente habrá que controlarlo. ¿Y cuál es el límite? Pues depende de la estructura productiva. Es decir, un país como Haití tiene un margen muy reducido para crear dinero en su propia economía, ya que los haitianos pues comprarán casi todos los bienes y servicios que necesitan fuera, porque su estructura económica es muy pobre. Pero ¿qué ocurre si eso lo haces en Estados Unidos, donde casi todo se produce ahí, o lo que se produce fuera apenas le sale difícil de comprar porque venden muchísimas otras cosas, ¿no? Pues ahí tienen muchísimo más margen. Entonces, ya sabemos que en España habría mucho menos margen que, por ejemplo, en Alemania, que es una potencia económica que produce muchísimas más cosas que las de España, ¿no? Por lo tanto, el equilibrio, ese margen máximo que tenemos, viene condicionado por la capacidad productiva que tengamos y ese saldo comercial, como se suele decir en economía, que es evidentemente pues la diferencia entre lo que tú eres capaz de vender y de producto fuera con la capacidad de comprar, ¿no? No sé si me he explicado bien, pero viene a ser... Faltaría lo relativo a los bloques económicos. ¿Cómo eso bueno, pero es muy sencillo, ¿no? O sea, si tú tienes una economía como la española, que tiene sus deficiencias, aunque tampoco es la más pobre del mundo, sabemos que tenemos mucho menos margen de maniobra que si cogemos a todo el bloque de la Unión Europea, porque producimos casi todo lo que queremos y lo que necesitamos comprar fuera lo podemos comprar sencillamente porque vendemos tantas cosas y hoy en día la Unión Europea tiene superávit comercial, es decir, entra mucho más dinero del que sale por las compras, ¿no? Compramos más de lo que vendemos más de lo que compramos, ¿no? En ese sentido, un bloque económico cuanto más grande sea, menos problemas tiene, y esto llevado al absurdo es, si te cogemos a todo el planeta Tierra, ningún problema, ¿no? Ningún problema. Todo lo que producimos está en nuestro planeta. No necesitamos comprarle a los marcianos. Son partes distintas. Claro, pero por eso digo yo que a medida que vaya aumentando tu sujeto económico, más margen de maniobra vas a tener. A no ser que estés cogiendo, yo qué sé, Somalia y los países más pobres y los vayas cogiendo, que son todos muy pobres, ¿no? La idea es que como tú vas a aumentar la riqueza productiva de toda tu sociedad, vas a tener muchísimas posibilidades de comprar con tu dinero las cosas que tengas en esa zona. ¿Pero cuál sería la razón por la que Europa no crea más dinero? Bueno, pero eso no es un problema. O sea, yo te estaba hablando en términos técnicos. En términos teóricos, pues sabemos que tenemos nuestros límites por arriba y por abajo. Pero que hoy día no se esté haciendo son por intereses políticos, intereses económicos, es decir, no es por una cuestión técnica a la que yo me refería, es una cuestión de ideología. ¿Qué pasa con lo que yo estaba diciendo de crear directamente puestos de trabajo en el sector público? Pues que reducimos
la cantidad de parados que hay, que es lo que explica que hoy día estén bajando tanto los salarios y las condiciones de trabajo, ¿no? Cuando tú estás trabajando y sabes que hay 5 millones de personas llamando a la puerta a tu empleo, dices, joder, sí, bájame un poco el salario, que prefiero bajar el salario a que me despidas, porque sé que hay mucha gente esperando, ¿no? Cuanto más desempleo haya, mayor poder de negociación del trabajo va a tener el empresario y más va a poder bajar los salarios, ¿no? Ahí hay un elemento importante. Otro es, no quieren que aumente el tamaño del sector público, porque eso va en contra de los intereses de la oligarquía económica, de la élite económica. Es decir, si yo soy el dueño de una escuela pública, privada, pues a mí lo que me interesa es que los colegios públicos que haya, que sean competidores míos, desaparezcan. Porque aquella persona, aquel estudiante que va a la universidad pública o al colegio público no va a ser mi cliente. Entonces lo que yo quiero es, para que sea mi cliente y me pague a mí por mi servicio, que aquello se derrumbe o sea lo más pequeño posible, ¿no? Entonces lo de crear dinero a través de una institución pública, porque como si no lo vas a hacer de una forma cohesionada, coordinada, va en contra de los intereses económicos de la élite, ¿no? Y al mismo tiempo también podríamos identificar otra serie de cuestiones, y es, hoy día lo que se está haciendo es darle el dinero a la banca para que intente ponerla a disposición de la gente a través de crédito. Si tú te saltas eso, la banca se va al garete, porque ese es su negocio. La banca necesita préstamos para que le paguen el tipo de interés y ese es su lucro, ¿no? Ese es su beneficio. Si tú ahora te saltas precisamente la cuestión de ser de los bancos, pues la banca se va al garete, porque, o al menos ve deteriorado mucho su negocio, porque efectivamente necesita pedir préstamos. Entonces, en la Unión Europea, que es clarísimo un chiringuito hecho a medida para la élite financiera, pues obviamente los que mandan hoy día no quieren que eso ocurra, ¿no? Que nos saltemos a la banca para poner el dinero en circulación. Y como pues habría algunos más factores que ya tendría que ponerme a pensar para decirte. Vale, me alegro. Pues me toca a mí. Bueno, yo voy a otro tema. Yo creo que en la explicación que has dado, que hay algo fundamental, que es el tema de los paradigmas, ¿no? Y entonces creo que para hablar de cualquier cosa lo primero es sacar la cabeza como del paradigma en el que estamos viviendo, el paradigma económico, porque si no al final está superviciado cualquier cosa que estés analizando, que estés intentando ver la realidad, ¿no? Entonces yo quería poner como 3 puntos de cosas naturalizadas, lo digo porque es en general lo común, que tienen que ver con el paradigma en el que nos movemos, ¿no? Y que consideramos como normales, que sería, uno, pues la naturalización de que vivimos en una sociedad en la que está organizada para resolver no las necesidades de la gente, sino para las necesidades del capital, ¿no? Entonces da igual fabricar bombas para matar gente que fabricar medicamentos para curar a la gente, que lo único que importa es que eso genere beneficios. Entonces vivimos en una sociedad de esa naturaleza que nos parece normal. Es decir, que cuando hablamos de eso nos parece normal que los empresarios hagan tal cosa o que se decida tal cual, cuando realmente es de imaginar que una sociedad humana debería estar organizada para resolver las necesidades de las personas, ¿no? Pero eso consideramos que es normal, que funcione así. Otro, que ha salido por aquí un poco, es la naturalización de que funcionamos siempre con la maximización de los beneficios. Es decir, que cualquier cosa que hacemos tiene que ver con esa maximización de los beneficios, que es el ejemplo que habéis puesto del tendero, que si viene gente con dinero, subirán los precios. Entonces funcionamos también como si el mundo funcionara siempre con esa lógica, lo que no es cierto, porque en el mundo de lo no económico, de los cuidados, como señalabas tú antes, si funcionáramos con esa maximización de los beneficios, seguramente ninguno estaríamos aquí, porque nos habríamos muerto. Si nuestras madres o padres hubieran utilizado esa lógica, evidentemente habríamos muerto. Es decir, que gran parte de lo que se hace en la sociedad no tiene nada que ver con esa lógica de maximización de beneficios que consideramos también que es natural. Pues no es natural, ni siquiera muchas veces en los mercados, ¿no? Y luego una última naturalización que tiene que ver con la teología, porque más que una teoría económica es una teología económica en la que vivimos, en la que los mercados, o sea, que ves las noticias económicas y va a pasar no sé qué, va a pasar, es decir, que aceptamos absolutamente como algo inapelable todo lo que sucede. O sea, parece como que hay un dios de los mercados, que hay que ir por aquí, hay que ir por allá, y lo aceptamos la población en general como si fuera una revelación divina, ¿no? No se pone en tela de juicio. Entonces yo creo que en la medida
que ese paradigma no se rompa, jamás saldremos de tener siempre la misma visión y estar dentro pues de una lógica envenenada, que no salimos más que de discutir dentro de eso, de unas lógicas que son totalmente absurdas, ¿no? Que la economía crítica efectivamente está precisamente para eso, para romper ese paradigma y poder asomarnos a la realidad desde otra perspectiva, ¿no? Quería decir esas tres cosas y luego decir, que me dicen por aquí, que expliques la renta básica. Yo lo que me dicen. Hacemos otra sesión para hablar sobre... No, mira, totalmente de acuerdo con lo que estás comentando. Creo que eran muy pertinentes las apreciaciones que has hecho, porque al mismo tiempo detectaba carencias en mi exposición, pero bueno, como tampoco me ha dado tiempo, no he querido explayarme mucho. Pero es verdad, una cosa que has dicho, que era ni más ni menos que la definición del sistema económico capitalista, ¿no? Hemos dicho, venga, damos esta serie de cosas a la gente para que ellos se pongan las pilas porque necesitan obtener beneficios, y eso va a empujar pues la renta, la riqueza y tal, ¿no? Y encima tienen la cara dura, ¿no?, por así decirlo, de que todo lo que sea público está viviendo de eso. No sé, esto lo habremos escuchado todos, ¿no? Que los médicos, los enfermeros, los profesores, los bomberos, los policías están viviendo de lo que produce el sector privado. Eso es mentira con todas las letras, ¿no? Y hay una forma muy fácil de contestar a eso. ¿Qué ocurría, por ejemplo, en una economía que no es regida por un sistema económico capitalista? Por ejemplo, la Unión Soviética. No voy a valorar si es el modelo ideal, como ya me saltan algunos. Bueno, ¿qué hablan? No se trata de eso. Se trata de decir, joder, hay una economía, o por decir ahora la cubana, por ejemplo, ¿no? Que no hay sector privado prácticamente, ni lo había en la Unión Soviética prácticamente. Entonces, ¿cómo era posible que funcionase aquella economía, ¿no?, si no había sector privado? Sector público que absorbía a los 4 panaderos que habría, o los 4 agricultores que habría. Ese argumento es total para desmontar aquello, ¿no? Hoy día, cuando estamos hablando precisamente de lo que yo os decía, no necesitamos ni siquiera impuestos para gastar dinero. Eso que hoy día nos suena tan raro y nos chirría tanto, eso es cierto. Y podríamos organizar una economía entera sin necesidad de recaudar impuestos, ¿no? Por lo tanto, no es necesario que exista un sector privado para poder realizar políticas públicas, etcétera, etcétera, ¿no? Esto yo sé que suena chino y os pido confianza en lo que os digo, y también os ofrecería bibliografía si así lo creéis, ¿no? En cualquier caso, lo que comentabas de la renta básica universal, no sé si me has pedido que la explique o que diga mi crítica y tal, pero vaya, que muy rápido, la renta básica universal, yo creo que más o menos todos sabemos lo que es una remuneración monetaria que recibiría toda aquella persona solo por el hecho de existir. Es decir, que toda persona, independientemente de su raza, sexo, renta, religión, etcétera, tendría un ingreso monetario siempre, mensual, anual, como fuese, ¿no? La propuesta más conocida, que fuese de unos 650 euros, aunque hay un montón de propuestas. Y esto no quiere decir que todo el mundo saliese ganando con ese ingreso monetario, porque hay propuestas muy diferentes también para financiarla. Una de ellas, que es la más conocida también, es pues aumentamos los impuestos a las capas más acaudaladas de la población y financiamos todo el dinero que habría que darle también a ellos, ¿no? Por lo tanto, sería como la propuesta más sencilla, más conocida, es muy sencilla, es te quito la mitad de lo que ganas y te doy 650 euros. Acordaos de eso. Te quito la mitad, a ver si me lo permitís la expresión esta que suena muy liberal y tal, te pagas la mitad de lo que has ganado en impuestos y te doy 650 euros. ¿Qué pasa? Que el que no tiene nada de ingreso es cero, pues le quita cero, se queda en cero y le da 650 euros. Tendría 650 euros. El que tiene 1.000 euros, le quitas la mitad, 500, y le da 650 euros. Con lo cual sigue ganando. Pero ¿qué pasa con aquellas personas que ganan muchísimo, ¿no? Que ganan, pues yo qué sé, 20.000 euros. Le quita la mitad, 10.000 euros, y le da solo 650 euros. De forma que es una redistribución, pues, que sale muy bien para aquellas personas que menos dinero tienen o que no tienen nada de dinero, y bastante mal para los que más dinero tienen, que son entre el 5 y el 10% de la población más acaudalada, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que yo creo que eso, ya acabo con la crítica rápida que voy a hacer, y es, yo la hablaba un poco al principio, a mí me parece que eso como derecho está perfecto. De hecho, hoy día lo tenemos con la sanidad pública, la educación pública. Eso es una renta básica universal, ¿no? Solo por el hecho de haber nacido tenemos derecho a una educación pública y a una sanidad pública, incluso a pensiones, aunque sean una basura, ¿no? En cualquier caso, es cierto que ese derecho está reconocido. Lo que pasa es que en vez de ser por dinero, te lo dan a través de un servicio. Pues yo quiero que la renta básica universal sea así.
Es preferible para mí que sea así, a través de servicios, que la gente tenga asegurada el hogar, que tenga asegurada el desplazamiento, que tenga asegurada la alimentación básica. Y cuando tenga ya asegurado todo eso, la salud, la educación y tal, entonces ya hablaremos de aportaciones monetarias y tal, porque no sabemos en qué se lo puede gastar, en qué lo puede utilizar, ¿no? Pero en cualquier caso, creo que eso es la mejor forma de conseguirlo, como lo que yo os decía, ¿no? Creación directa de dinero para crear puestos de trabajo que vayan a satisfacer un alojamiento gratis para todo el mundo, que es un derecho, desplazamiento, escuelas infantiles, cuidado a mayores, etcétera, etcétera, ¿no? Y esa es mi punto de vista. Perdona, ¿pero la ves factible en España? Sí, factible en términos económicos, sin duda alguna. Hay un montón de estudios económicos que te dicen claramente que solo cogiendo el IRPF, pues le metes un clavazo a los que más ingresos tienen, con lo que yo decía, le quitas la mitad de lo que cobran y los distribuyes de esta forma. Y es muy sencillo. Hay que tener en cuenta que hoy día también ya hay ayudas fiscales a personas que hoy día cobran mucho, ¿no? El mínimo familiar, el mínimo personal, hay un montón de deducciones y bonificaciones que afectan a Messi, por ejemplo, ¿no? Entonces la idea es, no, estas cosas las vamos a quitar y ahí estamos también obteniendo recaudación para financiar la renta básica universal para todo el mundo. Es decir, técnicamente viable es, pero yo insisto en que tiene otra serie de problemas, no solo el que me estaba refiriendo ahora de yo creo que sería mejorable, sino que creo que también tiene mecanismos perversos, como el que se había comentado al principio, de oye, si estás garantizando a todo el mundo esto sin necesidad de que haya una contraprestación, se nos puede ir de las manos porque no todo el mundo está concienciado como lo podríamos estar aquí. Y también creo que tiene un problema en el mercado laboral, ¿no? Porque lo desconfigura mucho. O sea, si da 650 euros, creo que lo desconfigura mucho. Si da menos, si da 300, 400 o algo así, no creo. Pero bueno, esto es algo muy complejo de explicar desde mi punto de vista, pero sería algo así tan sencillo como los empresarios sabrían que hay renta básica universal y entonces dirían, oye, que tú estás cobrando 650 euros del Estado, ¿para qué quieres que te siga pagando los míseros 1.000 euros que te estoy pagando? Porque ya tendrían 1.650, te voy a pagar 800 y aún así con los 650 euros que cobras sales ganando. Entonces yo creo que eso hay que controlarlo porque se nos puede ir de las manos en el mercado laboral y muchos empresarios que, insisto, son los que tienen el poder a la hora de decidir el salario, sobre todo con una tasa de paro del 20 y pico %, se nos podría ir de las manos y creo que tiene unas consecuencias negativas importantes. Pero bueno, esto, como digo, es mi opinión y es totalmente opinable. Bueno, dos cosillas. Una, por seguir un poco con el tema y como comparativa, la renta básica de inserción. Y luego, la otra cosa, te quería preguntar por la economía feminista, un poco más, si nos podría hablar de eso. Y sobre todo, concretamente, quería saber cómo se podría economizar lo que hemos hablado antes del trabajo doméstico y si crees que hoy en día sería posible o factible de hacer. Vale. Muchas gracias. A ver, lo de la renta de inserción tendría una fácil explicación por mi parte y es vamos a distinguir lo que sería una renta básica universal, que es a todo el mundo, de una renta básica parcial, que sería, pues, no a todo el mundo, pero a los que ganan menos de 1.000 euros sí les voy a dar una ayuda, por ejemplo, ¿no? De las rentas de inserción que hoy día existen en determinadas comunidades autónomas, porque ninguna de ellas funciona bien y porque tienen unos mecanismos que son totalmente perversos, que son humillantes para las personas que los reciben, etcétera, salvo la de Euskadi, que creo que es la que mejor funciona en el territorio español, ¿no? Que luego en otros países hay rentas de inserción que funcionan muy bien. El problema es que necesita que la gente vaya a la agencia correspondiente a decir, oye, yo soy pobre, así que dame una renta, ¿no? Eso desincentiva a la gente a ir a decir, oye, yo soy pobre, porque supone una humillación, una estigmatización, y entonces eso es un problema. Al mismo tiempo es un problema todos los mecanismos que hay establecidos, en los cuales, sí, te registramos y dentro de 6 meses te metemos en el programa si cumple los requisitos, y dentro de un año quizás cobras el ingreso. Y encima, como trabajes, te lo quito, y tienes que hacer 2 años más de cola para ingresar. O sea, funcionan fatal, es una basura cómo funciona, pero es simplemente un mecanismo, ¿no? Que podría solventarse de una forma muy sencilla. Y es, como está pensado en la renta básica universal, pero haciéndola parcial, por ejemplo, ¿no? Se podría hacer también, que es, tú no tienes que venir a decirme nada a mí.
Tú estás ya haciendo la declaración de la renta y si el sistema está detectando que tus ingresos son inferiores a lo que consideramos legítimo, te vamos a transferir el dinero suficiente que hemos establecido democráticamente, lo que sea, ¿no? Entonces, de esa forma, no tienes que hacer cola, no tienes que registrarte, no tienes que humillarte y ni siquiera tienes que esperar a que se te transfiera el dinero, porque eso sería algo automático. Por supuesto, necesitamos que haya también mecanismos de fraude para que la gente no esté mintiendo, que hoy día mienten mucho, etcétera, etcétera, ¿no? Pero esa sería mi respuesta, ¿no? Y lo de la economía feminista, bueno, estábamos hablando antes de a ver si traían a Maya Pérez Orozco o alguna compañera también que lo explicase, porque yo no tengo mucha idea de ello, ¿no? Pero sí podría decir lo siguiente. Sobre lo del trabajo doméstico, creo que precisamente con cosas como lo del trabajo garantizado, que es esa creación directa de empleo público por parte del Estado, etcétera, etcétera, en actividades socialmente útiles, ecológicamente útiles, ya está recogiendo buena parte de las demandas de la economía feminista, porque no entendamos el trabajo doméstico como limpiarte tú o limpiar la casa, que eso no es cuidado a las personas, cuidado a los niños, cuidado a los ancianos que lo necesiten, a los enfermos. Y ahí, si tú aumentas la infraestructura pública, es decir, si hay una persona que se pone mala, pues que el Estado pueda mandarte una persona a casa a cuidarte, a darte un servicio que te lo mereces, pues simplemente por haber nacido, eso supone precisamente o permite la creación directa de puestos de trabajo público, pero por una cantidad inconmensurable. De hecho, si es conmensurable si hacemos lo siguiente. En el Instituto Nacional de Estadística tiene una encuesta del empleo temporal. Pasa que creo que la última que salió fue en el 2010, pero bueno, nos sirven para los datos, y decía lo siguiente, ¿no? Que se dedicaban a cuidado de niños en las casas, solo a cuidado de niños, y fundamentalmente por mujeres, el número de horas equivalente a la generación de 1,5 millones de puestos de jornada completa, de puestos de trabajo a jornada completa. Es decir, no quiere decir que se creasen todos esos puestos de trabajo, pero sí nos está evidenciando que hay muchísimo trabajo que hoy día se realiza y que podría ser cubierto una buena parte por el sector público. Y esto no quiere decir que a la madre o al padre correspondiente se le diese el ingreso para que cuidase a su hijo, sino que se crearan escuelas infantiles, residencias de dependencia, centros de cuidado a mayores, etcétera, etcétera, donde habría la posibilidad de crear puestos de trabajo público y al mismo tiempo que tú pudiese enviar a tu persona para que la cuiden allí, o que haya también mecanismos para que esos empleados públicos vayan a tu casa, ¿no? A veces se malinterpreta eso de te van a pagar dinero solo por cuidar, y no, porque eso tiene un riesgo también importante, y es el de mantener a las mujeres, que son hoy día las que mayoritariamente se dedican a esto, ahí, ¿no? Antes lo hacían sin cobrar y ahora cobrarían, perfecto, pero la idea es repartir ese trabajo entre hombres y mujeres de la forma más solidaria posible, ¿no? Entonces yo por mi parte solo puedo decir algo así, y luego espero que la ponencia de economía feminista salga adelante, ¿no? ¿Aquí quieren hacer una pregunta? Yo creo que va a ser la última, ¿no? ¿O alguien quiere preguntar más? No. Pues 2 últimas preguntas. Hola, buenas tardes. Que antes ha comentado la política económica de Mitterrand del 3% y también está aplicada en el Copenhagen Criteria de la Unión Europea para la admisión de nuevos miembros y demás. ¿Qué opina del Copenhagen Criteria en general y bueno, de la política aplicada por la Unión Europea? Bueno, pues lo mismo que todas las políticas presupuestarias, que son absolutamente absurdas, por lo siguiente. Yo además lo decía al principio, ¿no? Un Estado o un gobernante no puede decidir qué déficit público va a tener. No puede. Si no, el gobierno ya habría tenido lo que hubiese querido. Por eso falla sistemáticamente todos los años. ¿Por qué no se puede tener el déficit público que quieras? Porque depende de, primero, los ingresos. El déficit público es la diferencia entre lo que recauda y lo que gasta. Los ingresos no tienen ni idea de cuánto va a ser. Puedes estimarlo y eso es lo que se hace en los presupuestos. Pero no lo sabes porque depende de la actividad económica. Si vas a recaudar por IVA, va a depender de cuánto consuma la gente. Y no tienes ni idea porque eso no puede obligar a la gente a consumir. Por inversiones de la empresa, lo mismo. No sabes cuánto las empresas van a invertir, cuánto va a tener de beneficio. Lo mismo con el IRPF, no sabes cuánto va a ganar la gente o si va a haber mayor fraude fiscal o no. Y por parte de los gastos lo mismo, no sabes cuánto paro más se va a generar y cuánto, por lo tanto, prestaciones por desempleo vas a tener que dar. No sabes cuánta gente se va a morir, no sabes cuánta ayuda a familias que no tengan ingresos vas a tener que dar, etcétera, etcétera, ¿no? Porque son mecanismos prácticamente automáticos, tal y como está diseñado nuestro sistema, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿qué ocurre?
que el déficit público no es ni más ni menos que la consecuencia del ciclo económico. Cuando, yo lo decía al principio, cuando están en recesión, recaudan menos y encima gastan más en prestaciones por desempleo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, déficit público asegurado. Si tienes una situación económica boyante y además te viene mucho dinero por otros países, porque eres muy bueno exportando o porque están invirtiendo mucho ahí, entonces prácticamente vas a tener un superávit asegurado. Fijaos en todos los países del mundo que tienen superávit, que son muy poquitos, por cierto, es porque venden mucho al exterior. Es porque venden mucho. De hecho, si reducimos, por ejemplo, vamos a pensar en una economía en la que estemos solo tú y yo. Si tú tienes superávit, yo tengo déficit. No hay otra forma, es una identidad contable. Si tú ingresas más de lo que gastas, es porque yo gasto más de lo que ingreso si solo estamos tú y yo, ¿no? Entonces, si hacemos lo mismo con la economía del planeta, en sector público y sector privado, si el sector público tiene que tener superávit, como nos piden, entonces necesariamente el sector privado tiene que tener déficit. Es decir, cuando nos dicen a los estados, tenéis que conseguir superávit, esto no está diciendo nada más y nada menos que quítale dinero a la gente, a las empresas y a la familia. Eso es lo único que estás diciendo. Porque de algún lugar tiene que sacar los ingresos y los impuestos es de la gente. Por lo tanto, lo que dicen estos economistas, que yo además comparto esta visión, es que los déficits públicos son necesarios precisamente porque lo que estás haciendo es dar dinero a familias y empresas. Otro tema es ya la distribución dentro de esas empresas y de esas familias. Pero al fin y al cabo el déficit público es necesario incluso en épocas de bonanza económica. Va a depender de cómo bueno seas exportando o no. Por lo tanto, resumiendo, las políticas estas de estabilidad presupuestaria son absurdas científicamente y técnicamente, no tienen ningún rigor, por eso todo el mundo falla cuando dice, no, es que venga, voy a intentar un 3% de déficit público. No lo puedes lograr, hay cosas en que sí puedes recortar y tal, y sí lo puedes controlar. Para hay otras cosas que no, y sobre todo en los ingresos que no los controlan, ¿no? De forma que no solo es absurdo, sino que es contraproducente, porque como yo digo, ¿no?, al intentar reducir tu déficit público estás aumentando impuestos a la gente y a la familia y al mismo tiempo consumiendo menos en el gasto público, que eso te permitiría aumentar la actividad económica. Por lo tanto, las políticas de austeridad, que es lo que intentan llegar a esos objetivos, son totalmente desastrosas para la economía. Vale, yo quería volver un poco al tema de la oferta monetaria, del aumento de la oferta monetaria, que actualmente la está llevando el Banco Central Europeo, como has dicho. ¿Verdad? Es que no te oigo bien. Creo que sí que va. Es mi culpa. Que, como has dicho, ahora mismo el Banco Central Europeo es el que está aumentando la oferta monetaria, inyectando dinero a los bancos. Y tú has dicho que verías correcto que ese dinero lo repartiera el Estado, creando el empleo garantizado. Y lo voy a plantear de forma de pregunta, pero en última instancia es una opinión personal, ¿no? ¿No crees que has dicho que el Estado podría hacer trabajos que redundaran en beneficio colectivo de la sociedad? ¿No crees que ese beneficio social se obtiene de forma más correcta que llevando el dinero al sector privado? En la empresa privada, en última instancia, va a ser más capaz de averiguar las necesidades y cuán útil es una actividad o un trabajo antes que el Estado, que, como estamos viendo, y más ahora en este momento de coyuntura política en el que nadie se aclara que los políticos se dedican al postureo y a ganar votantes con medidas que realmente no redundan en beneficio de la sociedad, sino simplemente de sus votantes. Y luego, aparte, con un cambio de gobierno a otro, el Estado también pues podría suprimir unos trabajos y dar otros, crearía inestabilidad. Entonces mi pregunta es, ¿no crees que es más correcta esta medida? Igual inyectar más dinero, aumentar más la oferta monetaria, pero siempre a través de los bancos que son capaces de valorar un proyecto, ver si es útil para la sociedad. Yo te respondería rotundamente no, por lo siguiente. El sector privado detecta necesidades y las satisface siempre que puedan pagarlas, siempre que vayan a obtener beneficios, porque hoy día hay muchísimas enfermedades en África que son raras o no, pero no producen medicamentos allí ni atienden a la necesidad de investigar para solucionar esa enfermedad porque no tienen dinero para pagarla.
pero sí investigan mucho en cómo combatir la obesidad, en cómo combatir o resolver los problemas cosméticos de la gente, porque sí tienen dinero. Entonces hay un sesgo brutal en el sector privado a la hora de decir, claro, vosotros detectáis necesidades porque necesitáis hacerlo para que vuestro negocio salga adelante, pero solo estáis fijando en aquellas personas que pueden tener dinero. O incluso aunque te quieras fijar en los que no tienen dinero, no va a salir tu negocio adelante porque esa gente no te lo va a poder comprar. No estoy diciendo que los empresarios sean buenos o malos, simplemente estoy diciendo que su propia lógica de funcionamiento los va a orientar hacia la gente que tenga dinero. Entonces hay una cosa que discrepo en tu análisis, porque no es que el sector público sea un ente, unos burócratas en el Estado que digan, pues yo creo que en Colmenarejo se necesita hacer esto. No. Hay que entender el trabajo garantizado de otra forma. Es decir, podría ser como tú lo estás diciendo y yo no lo comparto, pero podría ser también de la siguiente forma, que es como yo lo defiendo, ¿no? Que sea la gente quien decida qué actividades son las necesarias para que redunden beneficio económico, social, ecológico, cultural de sus sociedades. Es decir, que por ejemplo en Colmenarejo, en el ayuntamiento, pues pudiésemos ir, es decir, a título individual o a título colectivo, con nuestra asociación de vecinos, con nuestro AMPA, con nuestra organización de todo tipo de cosas, a decir, oye, pues yo creo que necesitamos mejorar las escuelas infantiles, o creo que necesitamos mejorar los servicios que presta la universidad. Es decir, la necesidad, la detección de necesidades sí correspondería a la gente, pero no desde el sector privado capitalista, sino desde el sector privado no capitalista, es decir, gente con a título individual o colectivo a decir, yo creo que necesitamos esto, mejorar el cuidado de enfermos, y a partir de ahí entonces sí, que se canalice ese dinero hacia esas actividades que no la ha detectado un burócrata en Madrid decidiendo lo que se va a hacer en un pueblo de Almería, sino que es la propia gente, que eso sí es privado, decidiendo qué actividades van a ser. Pero eso sí, siempre que no haya beneficio económico, siempre que eso no sirva para que se lucren unos cuantos, sino para mejorar el bienestar. Entonces yo por eso te diría que no confío en dárselo a los sector privados, porque si es el sector privado capitalista que necesita que su actividad sea rentable para poder seguir funcionando, va a abandonar muchísimas otras cosas que son muy importantes. Esa es mi opinión. Pues damos por terminado esto, que la última cosa es que te invitamos, como te he dicho antes, a un debate pues el año que viene o cuando sea con algún economista pues de otro corte, pues por ejemplo pongo el ejemplo Juan Ramón Rayo, ¿no? Que ya te pareja, de hecho. Sí, tu pareja, que ya te relacionan. Así que pues eso, nada, ya está, que estás invitado, y que muchas gracias a todos por venir, y pues nada, que gracias. Gracias a vosotros, y acepto, por supuesto.